Listo. ¿Quién comienza? Ninguno. Yo puedo empezar a mí. Gracias, por favor, Byron, muy amable. ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí, perfecto, sí se ve. Ya bueno, Bueno, entonces, deja que voy a agarrar una libretita que tengo aquí al lado para tomar notas. listo. Listo, Byron, comencemos. Perdona. Listo. Buenas tardes con todos. El tema bueno, el paper que yo elegí es acerca de un análisis proteómico comparativo de proteínas diferenciales en respuesta a un extracto acuoso de Quercus infectoria, que es una planta, un roble de Asia, y lo estarán utilizando para poder medir si es que tiene efectos de combatir las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, este tema me pareció un poco interesante porque hoy en día es un problema la resistencia a los antimicrobianos y entonces esto se puede combatir desde el área de la proteómica, buscando algunas proteínas que pueden ser como marcadores o parecido a esto. Respóndeme Entonces, una cosa, Byron, que de repente me perdí. Ellos utilizan el microorganismo, es este Quercus infectoria S. no, esa es No. una planta que las quieren utilizar para poder combatir las Hacer un infecciones. extracto. Sí, un Ya, ok. extracto. Ajá, ellos harían un extracto acuoso de esta planta y de allí parece tener un principio activo que actúa sobre Staphylococcus aureus. Sí. Ok, excelente. Sí, tranquilo. Ya, listo, entonces el Staphylococcus aureus ha presentado resistencia hacia la meticilina y hacia muchos de los antibióticos y por lo tanto el que se utiliza ya como última opción es la vancomicina, pero aún así ha presentado resistencia. Entonces ha habido algunos estudios que identifican que esta planta podría tener ese principio activo. Entonces la metodología que ellos utilizaron era hacer el extracto de esta planta, que es el roble, el Quercus infectoria, y para esto utilizaron cepas bacterianas del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, con el código que se encuentra aquí. Estas cepas las cultivaron en este agar conocido como MH y este agar contiene vancomicina para asegurarse de que todas las bacterias que crezcan ahí tengan resistencia a ese último antibiótico que utilizan. Te tengo que hacer, yo te voy a ir interrumpiendo, ¿ah? No, no te molesta, ¿verdad? No, está Ajá. bien. Entonces, ellos dicen que hacen un preparado, una preparación de un extracto de hiel de Quercus infectoria. ¿Y a qué llaman ellos a la hiel? Al exudado de la planta, porque no es, por lo que entiendo, no es la hoja. Sí, lo que pasa es que creo que es un problema de traducción, pero hablaban de algo de agallas. No estoy seguro qué parte de la planta sería. Debe ser, mira, fíjate, es que por eso es interesante preguntar. Hay algunos, por ejemplo, en este momento hay una persona que trabajaba en el CIBE que se fue a hacer su maestría y luego conectó directamente con el doctorado en el CIBESTAC en México. Y él va a volver a hacer una parte de la investigación aquí. Entonces, él trabaja con protoplasma, creo que es que le llama él, que es como si cortas la planta y el exudado de la planta, esas agallas son que ellos cortan y dejan que haya un exudado. Y ese exudado es ese líquido que sale, que es el mismo que sale, por ejemplo, si ustedes agarran un mango, seguramente que ven que cuando jalan el mango sale un líquido lechoso del mango. Ese es el exudado, ¿no? En este caso, es de la planta. Probablemente cortan, hacen esas agallas y eso hace que salga ese producto. Y de eso ellos hacen un extracto, ¿no? Sí.
Ok, después vemos lo del extracto. Y luego me dices que las cepas bacterianas específicas las crecen en un medio que tiene antibiótico para separar específicamente las que tienen resistencia. Resistencia, sí. Excelente, chévere. Seguimos. Ya, entonces, el método que ellos utilizan para la extracción de las proteínas es la ultrasonicación. Y bueno, para todos los tipos de métodos de extracción de proteínas, un primer paso es hacer la lisis celular. Lo que me pareció interesante es que esto va a depender mucho de qué tipo de tejido están utilizando y qué tipo de proteínas quieren obtener. Por ejemplo, si son proteínas intracelulares, de membrana o de organelos. Entonces, de eso va a depender los buffers que utilizan. Entonces, en primer lugar, ellos preparaban las muestras. Como ya había mencionado, crecieron las bacterias en un cultivo, en un agar que tenía antibiótico. Y como querían hacer una comparación, entonces hicieron dos tratamientos, uno que contenía el extracto y el otro que no contenía el extracto de la planta. Entonces, una vez que ya tienen el cultivo, lo que hacen es que lo transfieren a tubos para tener diferentes muestras y lo centrifugan para poder precipitar las bacterias. Y luego hacen un lavado con este buffer que es PBS o también conocido como buffer fosfato salino, que lo que hace es mantener el equilibrio del pH, me parece que eran 7,4 para que no haya un daño a las proteínas que se vayan a liberar. Y luego también bueno, también se agrega otro buffer que es el de la lisis celular y este es el que va a depender de qué tipo de proteína se requiere. En este caso, este buffer es para eliminar lo que son la pared celular de las bacterias y tiene algunos agentes, algunos detergentes como son el CHAPS, el ditiotreitol y en cambio, también tienen otros agentes que son el auria, la tiouria y el DTT, que sirven para poder hacer una desconformación de las proteínas, es decir, hacerlas de forma lineal, ya que ellos van a hacer luego lo que es el gel bidimensional. Este buffer generalmente tiene lo que son inhibidores de proteasas para evitar que se degraden las proteínas y luego de esto ya hacen lo que es el procedimiento de ultrasonicación, que le voy a explicar a continuación. Entonces, en este proceso se puede hacer de dos maneras, pero el más común es en que se utiliza este equipo conocido como un sonicador. Lo que hace es que esta tiene como una especie de aguja que emite ondas de ultrasonido en un medio acuoso. Y estas ondas, a medida que se van amplificando, van a generar diferentes burbujas que van a ir creciendo en tamaño según la amplificación de la onda. Y llega un punto en el que estas implosionan cuando chocan con las bacterias, en este caso, o con las células que se quiere disruptar. Entonces, esa energía que libera en ese momento genera, digamos, desprendimiento de la membrana o alguna especie de ruptura que hace que se libere el medio intracelular que contiene a las proteínas y caso también puede disruptar las membranas de los organelos. Entonces, este procedimiento tiene que tener algunas condiciones para llevarlo a cabo. En este caso, la temperatura siempre tiene que estar alrededor de los 0 grados centígrados, porque esto genera mucha energía o mucho calor, entonces esto puede desnaturalizar completamente las proteínas. El tiempo que lo llevan a cabo es aproximadamente 1 minuto y hacen 5 repeticiones con un intervalo de 1 minuto para que el medio llegue otra vez a la temperatura de 0 grados centígrados entre esos espacios. Y luego de que, bueno, ya prácticamente ya todas las membranas han sido disruptadas y ya tenemos el medio con el agregado, o sea, de todas las proteínas. Y esto luego se lo puede, eh, digamos, separar las proteínas en lo que es un gel bidimensional o también lo que es cromatografía.
Entonces las ventajas o desventajas que puede tener este método es que, bueno, existen dos, como ya había mencionado. El primero que la aguja se encuentra directamente en la solución y el otro que es como un tipo de baño en el que las muestras se ponen en este medio que tiene que estar congelado o a temperatura más o menos de 0 grados. Y entonces es el mismo mecanismo, pero la solución no está directamente en contacto con la aguja. La diferencia entre estos Perdona, métodos, perdona, solo un minuto. No, en el caso del sonicador de punta, le llamamos nosotros, esa punta es un pistón, ¿no? Entonces, y se introduce dentro de la muestra y como dices tú, está en contacto directo, ahorita lo vamos a ver, con la solución. El otro que muestras abajo, que es el sonicador de baño, también se le llama sonicador de puntas, porque cuando no había tanta disponibilidad, no eran tan baratas las puntas, hubo una época en que las puntas de las pipetas no eran tan económicas, y cuando no eran tan económicas se lavaban las puntas. Entonces, para lavar las puntas se pasaba por un proceso de lavado, se pasaban por agua, etcétera, y luego se metían en estos baños, y estos baños son un sonicador que emite ondas sonoras dentro de un líquido y permitía desprender lo que se quedaba pegado en la punta, y luego de que se había sonicado, uno consideraba que estaban ya limpias nuevamente, se esterilizaban y se usaban. Entonces, aquí, como dices tú, este sonicador es un sonicador de baño y no es un sonido o una sonicación alrededor de la sustancia que estás colocando. Chévere. Sí, disculpa. ya, listo. Entonces, el primero, que es el sonificador de punta, se puede utilizar a una escala industrial, sin embargo, el otro es mucho más difícil. En cuanto a la idoneidad por el rendimiento, es mucho mejor el de baño para aplicaciones comerciales. Y lo que es las ventajas en cuanto a los otros métodos de extracción de proteínas es que es muy rápido, o sea, como ya vimos, puede durar a 5 minutos máximo. Hay algunos, dependiendo de lo que se va a hacer, porque a veces pueden durar ciclos de 30 segundos o 20 segundos. Tiene un bajo costo de mantenimiento estos equipos, pero bueno, y también se requiere, no se requiere productos químicos peligrosos, tanto para los que están operando como también para evitar que tenga algún tipo de contaminación las muestras. Y en cuanto a las desventajas, es que tiene altos costos, en este caso ya no de mantenimiento, sino operativos, por lo que decía que los repuestos son caros y todo esto. Y el tema de la energía, que me parece que consume bastante energía. Sí, sí, consume mucho. Sí. Ya, entonces, los resultados que obtuvieron de los geles bidimensionales, haciendo una comparación, el que tiene el extracto y el que no tiene el extracto, vemos que sí existen algunas proteínas diferenciales, es decir, que no se han expresado en el que tiene el extracto. Por ejemplo, en la parte inferior vemos, ahí están señaladas que hay algo más concentración de proteínas que en el que no tiene el extracto. Espera que estaba Y tomando nota. Espérate, porque tengo que hacer un comentario acá. Listo. Aquí terminaste. sí, Ok, entonces vamos a hacer la revisión de todo, bien chévere, bien interesante, pero yo utilizo esta estrategia de manera de que ustedes se encuentren con la técnica y ya yo les explico desde lo que ya ustedes aprendieron. Entonces es como mucho más fácil para ustedes comprender los procesos porque ya los tuvieron que entender, que yo nada más aquí bla, 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 bla y ustedes ahí con sueño. Entonces vamos a las primeras diapositivas para irte haciendo los comentarios. Ok, chévere, ya esto aquí la tocamos esta diapositiva, vamos a la siguiente. Interesante la aproximación que hicieron ellos, fíjense ustedes, lo que ellos hacen es que toman el extracto como un antibiótico natural que va a tener un efecto sobre la bacteria que ellos están interesados, que es Staphylococcus aureus, y hacen una muestra con ambas, con la bacteria, pero una con y una sin el extracto, ¿verdad? Entonces, aquí empieza el primer proceso donde ellos están partiendo de la idea de que va a haber una expresión diferencial de las proteínas en un caso y el otro, producto de la presencia del antibiótico. Entonces,
Byron explicó muy bien los procesos, se centrifugaron, se tuvieron los pellets que tienen las bacterias, utilizan para lavar PBS, que él dijo que es bueno para el pH, pero también es bueno para la integridad celular. Con el PBS es una solución salina prácticamente, un buffer salino, fosfato salino, que lo que va a permitir es que las células ahí no se rompan. Es decir, en ese momento que él está haciendo este lavado, lava y retira el medio y el antibiótico, pero se queda supuestamente solo con las bacterias, ¿verdad? Y luego él lo que hace es que coloca en el medio urea, tiourea, urea y tiourea son unos agentes que se le conocen como agentes caiotrópicos. Ya aquí es muy importante porque esto es parte de lo que yo quiero que les quede claro, es que el rompimiento celular en esta fase no puede ocurrir por rompimientos bruscos, tienen que ser suaves. Y una desnaturalización suave de las proteínas. Por eso es que el buffer no utiliza hirviendo, no hierve. Hervir desnaturaliza, pero desnaturaliza tan bruscamente y en este momento no queremos una desnaturalización brusca. Entonces vamos a usar urea y tiourea que van a desnaturalizar a la proteína, la van a relajar sin una ruptura brusca. Luego vamos a utilizar el detergente Chaps, que es interesante en este punto que se sepa que tanto el Chaps como cualquiera que se utilice debe ser un detergente suiteriónico, que tenga carga neta cero, porque si es un detergente cargado, va a cambiar la primera fase de separación de las proteínas, que es el punto isoeléctrico, y en el punto isoeléctrico no puede haber una carga externa, tiene que ser la carga neta de la proteína para separar a las proteínas de su punto isoeléctrico, eso lo vamos a ver. Él usa un tampón IPG, IPG es que tienen como unas pequeñas moléculas buffer en un rango dentro de unos rangos de pH, y ellas se van a pegar allí a las diferentes proteínas para ayudarlas a movilizarse hasta su punto isoeléctrico. Y luego tiene ditiotreitol, que es este DTT, que ahí hubo una confusión, ambos es lo mismo, y el DTT es un agente desnaturalizante que rompe los enlaces disulfuro. Entonces, esta mezcla, esta bomba de aquí de cosas, ayuda a que en el rompimiento celular se favorezca que las proteínas se desnaturalicen para pasar a la segunda fase. Vamos a la siguiente. El método lo explicó muy bien Byron, es decir, es un método de ruptura, en este caso es físico, no es químico. En el caso anterior él colocó unos buffers que son de carácter químicos que permiten la solubilización de las proteínas, y aquí lo que él termina de completar el rompimiento de las estructuras utilizando un método físico que va a ser el sonido. Entonces este método físico se hace por pulsos, tal como lo dijo él. Uno hace por intervalos, pulsos por intervalos con hielo, sumerge en hielo y rompe las células y deja liberadas las proteínas. Y además también favorece la solubilización. Tal como dijo Byron, hay que tener mucho cuidado con la temperatura, porque entonces vamos a tener una desnaturalización por temperatura, que no es lo que estamos buscando. Pero manteniendo la temperatura vas a lograr que se dé el proceso. Ahora vamos a ver un video que conseguí para mostrar. Vamos a la siguiente. Byron explicó muy bien qué tipo de sonicador es. Hay sonicador de puntas y sonicador de baño. El sonicador de punta o de pistón y el sonicador de baño son distintos en la manera en que se conforman, y además es importante que sepan que el sonicador de punta, el que está arriba, no de puntas, sino de punta, este sonicador tiene la ventaja de que tú puedes seleccionar una fuerza. Es el sonicador de abajo, el de baño, es un sonicador que nada más tiene una frecuencia en la que hay la sonicación. Entonces eso también es un inconveniente. Para temas industriales, que lo pone él aquí, operaciones industriales, es mejor porque tienes un gran pistón, rompes todo y no tienes que estar metiendo, vaciando, no sé cuándo, que es mucho más complejo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y con esta ya es el resumen del trabajo, ¿no? Entonces ellos ya hicieron, a partir de esas muestras, unos geles bidimensionales dentro de un rango de pH, si se fijan es de pH 4 a pH 7, y hicieron sin el extracto y con el extracto. ¿Qué cosas les diría yo si me mandan a mí como revisora a ver este paper? Yo les diría que les falta
un gel más, que es el gel que corresponde al extracto. ¿Por qué hace falta ese gel más? Porque en ese exudado, en esa muestra de la planta pueden haber proteínas. Y entonces esta expresión diferencial no necesariamente corresponde a la bacteria, sino que podría ser también artefactos, proteínas que vienen de la planta. Entonces, si yo tuviera ese otro gel, yo puedo de esta muestra descontar esa expresión, esa presencia, y saber las que corresponden específicamente a mi planta, ¿no? a mi tratamiento. Pero si se dan cuenta, tampoco es un universo enorme de puntos que se diferencian, sino que según tiene el resultado del gel allí, fueron 24 puntos que se comportaron de manera diferencial cuando se hizo este tratamiento. Entonces, si dejas de compartir, comparte un momento el sonicador. Voy a compartir. Aquí está. Uy. Déjenme compartir con sonido para que escuchen. Aquí está un sonicador, ¿no? Este es un ejemplo de un sonicador. Ellos hacen aquí una muestra. Sinceramente no sé qué colocan, pero ellos lo que están mostrando ahí es para que se vea como... Así suena igual. Ahí se está viendo que hay una disrupción, hay una aceleración del líquido por efecto del sonido y con ello lleva a una ruptura de los materiales. Pues en este caso, ellos lo que se hace es solubilizar ciertos materiales con el efecto del sonicador. Fíjense, con estos que son materiales grandes, gruesos, se logra ver una salida, un cambio en el color, que lo explican allí ellos, y es evidente que es por el efecto de la sonicación solubiliza. Voy a mostrarles otro que vi por aquí que está haciendo el experimento. Esperen un momento que les muestro este otro. A ver. Y había este otro que está poniendo el ejemplo. Esperen un momento. Es otro ejemplo de sonicación. Fíjense, normalmente están así en una cabina, no están para que no salten cosas al exterior. Y lo otro es esto que decía él, aquí está un baño de hielo, ¿no? Está el baño de hielo y adentro está el frasco que tiene el líquido que él va a colocar. Y toda esta zona es la zona de los reguladores del sonicador. Ese es el pistón y estos pistones pueden cambiar, pueden ser más grandes o más pequeños según la necesidad. Y esto que está abajo, yo no sé si se llama así, pero nosotros lo llamábamos un jig-jack, que es como una plataforma que uno sube hasta que coloca el pistón en el interior. Y una vez que ya lo tienes allí, comienza el proceso de sonicado. Así mismo era con el que yo he trabajado, ¿no? Ha sido lo que yo he trabajado con su tapa adelante y te pones para taparte los oídos porque parece que no suena nada, pero el sonido, no sé si lo están escuchando, pero el sonido es un poco incómodo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, puede dañar al tímpano. Muchas gracias, Byron. Vamos entonces con la siguiente persona que va a presentar. El siguiente. Sí están, ¿no? No se me cayó. Ajá. ¿Quién va a presentar? Gisela, Ramón, Alisa, Natalie, Victoria, Carla. ¿Quién es el siguiente?
Nadie. No hicieron la tarea. Ajá. Yo puedo, Gracias, pero muy amable. sí, estoy tratando de loguearme por la computadora porque estoy en el celular. Dame un momento. Vale, vale, está bien, gracias. Los demás pendientes para cuando termine ya, Carla, que alguno tiene que continuar, ¿no? Una Ya, cosa que, Miguel, gracias, una cosa que no comenté en el caso, Byron lo dijo, pero tengo que recalcarlo, es el hecho de que estas metodologías son específicas para cada muestra. Es decir, no hay un protocolo universal para todas las muestras. Cada muestra, si la muestra es una planta, es un tipo de protocolo, si son unas bacterias es más fácil, es otro protocolo, y así sucesivamente. Listo, Carla, te dejo. ok, Miss, ahí se puede ver. Sí, perfecto, gracias, Carla, muy bien se ve. Ok. Entonces, bueno, el paper que yo escogí se llama Implementación sencilla de técnicas sencillas de remoción de proteínas mayoritarias de plasma sanguíneo para análisis con electroforesis bidimensional. Bueno, este se enfoca mucho más en el tema de la remoción de las proteínas para analizar el proteoma. Entonces, usan muestras de plasma de pacientes. En este estudio utilizaron las que tienen, de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, que es una enfermedad que puede causar coagulación de la sangre. Y para esto quieren analizar el proteoma, aparte que el plasma siempre es una muestra importante para diagnosticar muchas más enfermedades. Entonces, ellos afirman que el proteoma, este es uno de los más grandes y más complejos que pueden obtenerse, ya que tiene sus proteínas plasmáticas y también tiene muchas proteínas abundantes y muchos biomarcadores que tienen que ser separados, tienen que ser identificados. Entonces, por ejemplo, el 80% del plasma puede ser proteínas como albúmina e inmunoglobulinas. Entonces ellos mencionan que anteriormente se han usado otros métodos para separar estas proteínas del resto del plasma, pueden ser cromatografía de afinidad, usando precipitación con solventes orgánicos y separación por ultrafiltración. Ya, también menciona que puede haber otros métodos, como por ejemplo separar ciertas proteínas con sus anticuerpos, pero ese método es mucho más costoso y mucho más retardado. Entonces, ¿qué más? Aparte que estos métodos a veces pueden ser dificultosos para separar las proteínas, tienen poca especificidad y generan ruido en la electroforesis. Entonces ellos tratan de usar estos métodos, pero aparte unirlo con el análisis, con la electroforesis bidimensional para poder tener una mejor idea del proteoma del plasma sanguíneo. A ver. Entonces, ¿qué ventajas según el estudio dice que tiene la electroforesis bidimensional? Es que tiene una mejor resolución de las proteínas. Obviamente en genes bidimensionales tenemos más factores que mirar. Permite separar mezclas complejas con miles de proteínas, incluso aunque tengan propiedades físico-químicas similares. Entonces, más o menos el proceso que usamos es que se equilibran las muestras con agentes alquilantes y reductores, se utiliza la separación de proteínas de acuerdo con su masa, se usan cámaras de electroforesis, usando geles de policrilamida al 10%, separadas con el método de Lambda, y se utiliza una fuente de portaje durante 1 hora y 25 minutos. Bueno, es importante destacar que ya haciendo esto, el estudio lo que plantea es, aparte de utilizar las metodologías que utilicé antes, que son metodologías sencillas como separación con solventes y algo, para ver si con estas dos cosas combinadas se tienen una imagen más clara. Entonces, bueno, después de decolorar por 14 horas, los geles fueron escaneados mediante un escáner que está puesto aquí. Después fueron enviados a un programa 2D de software de análisis y después se filtró y se normalizó. Ya mismo vemos el resultado que se obtuvo. Por ejemplo, estos son los 5 diferentes métodos que utilizaron y compararon con cómo se ve después la electroforesis bidimensional. Utilizaron un kit comercial, que en este caso solo se hacen al pie de la letra las instrucciones que se hacen en el kit. También hicieron precipitación con ácido trifluoroacético acetonitrilo, TFA.
donde se mezclan con soluciones TPA, se centrifuga, se retira sobre nadante, se repiten con varias centrifugaciones, y después se escoge el precipitado y se lo resuspende. Ya también se utilizan solventes como acetona, que vemos el procedimiento aquí, también precipitación con acetonitrilo, y con sulfato de amonio del 30, 50, 70% de saturación. Ya, entonces, bueno, todo esto incluye lavados, incluye centrifugaciones. ¿Qué más? Entonces, aquí tenemos el primer resultado, que lo hicieron primero en electroforesis unidimensional. Entonces, aquí tenemos unos cuantos métodos, viendo qué tanto se separaron esas proteínas. Bueno, esto ya después de ser escaneado mediante el escáner y enviados a un programa. Entonces, por ejemplo, la primera barra es la muestra de plasma sin tratamiento, después la tratada utilizada por el kit, la muestra después con sulfato de amonio, el sobrenadante con acetonitrilo, etcétera, etcétera. Como vemos en el tema de la albúmina, etcétera, bueno, vemos que, bueno, no son tan efectivos porque siguen estando sigue habiendo bastante abundancia en estas proteínas. Incluso enriquecidas. En el 5 están, y en el 7 hasta enriquecidas están las albúminas. Claro, no hay mucha diferenciación. Sí. Entonces ya después de esto, igual se pasó aquí. Ya se hizo la electroforesis bidimensional. Entonces tenemos una imagen tridimensional que nos dieron los programas de las regiones de estas muestras. Entonces el GLA, es una mezcla tratada, que al final decidieron tratarla con el acetona, contratada con acetona, y la otra es la muestra del paciente sin ningún tratamiento. Estos pacientes son positivos para síndrome coronario agudo. Bueno, y eso fue, entonces se ve mucha más claridad y mucha menos interferencia en las muestras que han sido tratadas con acetona. Sí, y listo, muchas gracias. No quites. No quito, bueno. No, Carla. Vamos desde el principio, no te preocupes. Muy bien, muy claro todo, lo explicaste muy bien, pero igual yo tengo que ayudarte ahí con algunos detalles. Vamos un momentico ya a los métodos. La primera parte de explicación, muy chévere, pero me interesa ya la metodología, que es lo que yo quiero entrar en detalle. Perdón, ahí. Acá. Aquí puede ser. Ajá. Ya. Fíjense, ellos comienzan con un kit comercial. Hay unos kits comerciales que venden para eliminar proteínas de mucha abundancia, como es el caso de las albúminas. Es muy normal cuando trabajas con sangre, con muestras de riñón, orina, también puede pasar. En muchos tejidos, la leche, también cuando trabajas con lácteos, tiendes a enriquecer mucho las proteínas albúminas. De hecho, yo tengo una publicación que hice con una profesora de la Universidad de Guayaquil, que ella hace una precipitación ácida y quita, porque es la metodología que se utiliza para hacer leche, ¿no? Los lácteos, y le queda un lactosuero. Y nosotros lo que hicimos fue investigar cómo era el patrón de las proteínas totales que tenía el lactosuero en dos épocas del año, ¿no? En invierno y en verano, de manera de ver cuál estaba más enriquecido, porque su idea era tratar de hacer una bebida a partir de este lactosuero que fuera rica en proteínas, pero no en proteínas generales, sino en proteínas más específicas. Entonces, estos kits se pueden utilizar para hacer limpieza. Luego ellos entran en otro método, que es un método de precipitación con ácido trifluoracético y acetonitrilo. El ácido trifluoracético va a favorecer la precipitación y el acetonitrilo colabora en los procesos de desnaturalización de las proteínas. Entonces, esta es una combinación. La combinación siguiente es precipitación con acetona fría. Esa es la metodología. Lo que se hace es que se toma la muestra de plasma. El plasma no es un tejido complejo, sí, un tejido no es complejo, es un elemento bastante sencillo de trabajar. Se centrifugan las células de la sangre, te quedas con el sobrenadante. Ese sobrenadante le colocas las muestras que según lo que tú quieras hacer, y vas a tener entonces los protocolos. Y ellos hacen esta precipitación con acetona fría. La acetona
tiene una ventaja de que precipita muy bien en frío las proteínas, luego se centrifuga y se deja evaporar el gel, el líquido que queda, y te queda un pellet seco, que es donde están las proteínas. Luego ellos dicen que hacen una precipitación solo con acetonitrilo, que esa no, ni siquiera sé por qué la intentan. Y luego tienen una clásica, que es la precipitación con sulfato de amonio 30, 50, 70, que se usan cortes. Aquí es una saturación con sal, y en esa saturación con sal hay una precipitación. Cuando colocas una determinada cantidad de sal, precipitas un corte de proteínas de un peso molecular, luego otras de otro peso molecular, y así, y por eso ellos suponen que van a sacar la de peso molecular que corresponde a las albúminas. Vamos a la siguiente. Entonces ellos muestran su resultado. Dicen, bueno, hicimos este gel porque al final ellos quieren escoger cuál de estos carriles es el que corresponde a la mejor tipo de precipitación para irnos al gel bidimensional. Entonces, si se dan cuenta, el primer carril corresponde al plasma tal cual. Y si nos damos cuenta allí también, alrededor de los 60.000, 70.000 Dalton, hay una gran mancha negra oscura, que es la que más abundante, y luego las IgG, que son los anticuerpos. Por eso es que ellos decían, esto se podría hacer con anticuerpos, pero luego estos van a generar un artefacto. Porque si yo coloco más anticuerpos y más anticuerpos, que me lo regalaron. Hola, ¿cómo estás? Sí. Pero no, ahorita no tengo que, estoy dando clase. Gracias, no. Entonces voy a tener más manchas aquí de proteínas a lo loco que no sabemos ni qué cosa es, ¿no? Ellos en el segundo carril tienen la muestra de plasma tratada con el kit áureo, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿no? Entonces, si la vemos a simple vista, no es un mal método, disminuye bastante la concentración de las albúminas, pero proporcionalmente no colabora en la salida. Si se dan cuenta, lo que ellos hacen es aquí ven abundante, abundante, abundante. Estas 4 grandes núcleos se ven en abundancia más o menos similar. Limpió, si nos damos cuenta, sí limpió la albúmina, que es esta central, disminuyó, pero estas aquí están muy enriquecidas. ¿Y qué es lo que pasa con ese kit? Que esos kits son caros. Entonces, sí te ayuda a remover las albúminas, pero te da otras allí como las IgG, que se ven de manera abundante y es un método costoso. Luego ellos van a la muestra tratada con precipitación con sulfato de amonio, que es esta que está acá. Si la vemos, al 50% da un resultado donde efectivamente ya no está la albúmina predominante, se queda la IgG de cadena pesada, y hay abundancia de proteínas, pero estos métodos tienen un inconveniente de que la presencia de estas sales son muy malas para la electroforesis bidimensional. Entonces no es un método muy, muy fiable por eso. Luego trabajan con precipitación con acetonitrilo, ácido trifluoracético, y es el desastre que vemos aquí en el número 5, que se hace un globo más bien gigante de proteínas. Luego tienen la 6, que es la precipitación con acetonitrilo trifluoracético, tienen este resultado, y luego tienen la precipitación con acetona. Ellos tienen acetona en este protocolo. TFA acetona, no sé. No, acetonitrilo. Acetonitrilo TFA, es este resultado. El 7 va a ser solamente acetonitrilo, seguimos teniendo un enriquecimiento aquí, y por último, la precipitación con acetona. Y fíjense cómo la precipitación con acetona elimina la albúmina, es una metodología económica, y además también disminuye la presencia de otras de las que son abundantes. Entonces aquí prevalecen las de menor abundancia, y eso hace que sea más interesante este protocolo. Importante en este punto también es decir que actualmente existen otros métodos. Por ejemplo, hay la combinación acetona, ácido, lo nombró antes, a ver si se me viene, se me fue, TCA, ácido, ¿cómo es que es? Tricloroácido, ácido, se me fue. No, está por acá, ácido trifluoroacético, acetonitrilo. Ese es uno, pero el que yo te estoy diciendo es TCA, en vez de TFA,
TCA, que es, ay, se me fue el nombre, ácido tricloroacético, creo que es el nombre. Bueno, creo que lo nombró antes Byron, no estoy segura. La cuestión es que cuando combinas esos dos, este mismo resultado que tenías aquí, probablemente incluso mejora. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Que al final es lo que quería explicar Carla, que distintas metodologías te dan distintos resultados y por eso es que hay que probar el método de extracción que se adapte más a lo que yo estoy buscando. Entonces, cuando yo voy a hacer, y quiero que quede esto como colofón de esta parte, porque es por eso que yo tomo todo este tiempo para explicarlo, yo no voy a agarrar esta muestra y ya, listo, póngala ahí y para adelante. No, no es como extraer ADN, que yo llego y extraigo ADN de A, B, C y siempre voy a tener ADN. A veces hay mala suerte, se me degradó un poco el ADN, no sé cuánto, pero es relativamente sencillo. No, aquí yo voy a tener que hacer ensayos que me permitan identificar hacia dónde voy para, en base a lo que yo voy a buscar y hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, básicamente es eso a lo que quiero. Entonces, esta fue la muestra que se selecciona para luego ir a gel bidimensional. Muchas gracias, Carla. Vamos con el siguiente. Por si acaso tiene el micrófono apagado. Gracias, Natalie. No, es que estoy aquí dando orden. Perdónenme, estoy dando órdenes en mi casa porque llegan del colegio y directo se sentó en la computadora porque hay un juego que no sé si ustedes lo han jugado que se llama que estaba por salir, que se llama Multiverso, y entonces no tengo hambre, no veo nada ni siquiera para los lados, un besito a la mamá y directo allá porque así un besito, eso digo, un besito a la mamá y corriendo para allá porque el multiverso me llama. Listo. Entonces yo tengo que poner orden. Ok, Natalie, por favor, muchas gracias. No sé si estás hablando, Natalie, pero no te escuchamos. No, es como, no se escucha nada, por si acaso. Yo no escucho. Ah, ok, todos están igual. Natalie, seguimos igual. Ahora apareció un cuadrado ahí en el medio de la imagen. Creo que parece que tienes algún problema con la computadora. Si quieres, no sé, sal completamente y vuelves a entrar a ver si te permite. Yo no te escuchan. Sí. Natalie, no, imposible, no se escucha nada. ¿Ustedes escuchan, por favor? ¿O será que se quedó esto? No sé. Ah, yo pensé que ya se había dañado todo. Hola, perdón. ¿Sí ahora sí, ya? Ahora perfecto. Ajá. ¿Sabes qué? Tenía pisado el cable del audífono con la silla, me levanté y traté de actualizar y se me congeló la computadora y no sé qué pasó y se me quedó un rato, ya, yo pensé que ya se me había dañado Zoom, en serio. Oh, no, qué pánico. Por Dios. No, ya, pero Dios mío, por favor, Natalie. No me di cuenta, perdón. Ya me di cuenta, tranquila. Okay. Dale, anda.
Ya, no, ya estaba La hablando. pobre, claro, tú sufriendo, hablando, nosotros te escuchamos y tú, por supuesto, si tienes pisado el cable es imposible. Listo. No me había dado cuenta. Después se Ok. dañan los audífonos, mamá, necesito unos audífonos nuevos. Sí me los pagará mi mamá, pero me los tengo que pagar yo. Bueno, Ay, a ver. qué gravedad, Dios mío. Vamos. am, ah, bueno. Un momentito. Sí, sí se ve la diapositiva ahorita, ¿no? Todo se ve muy bien, Natalia. Ahora puedes hacerlo tranquilamente. Ok, bueno, el artículo que yo elegí es este que está aquí, se llama Análisis diferencial del proteoma de dos cepas de Aspergillus carbonarius con diferente nivel de producción de ochratoxina A mediante electroforesis bidimensional. Bueno, primero que todo, yo cuando vi la tarea vi que decía la parte de método de extracción, entonces únicamente puse en las diapositivas la parte del método de extracción. Está Bueno, bien, no hay problema. igual aquí puse como una parte de la metodología que es básicamente la extracción de las proteínas con fenol, luego se hace ya la electroforesis bidimensional de las proteínas y por último se hace el análisis de estos geles. Bueno, para la metodología se hizo la extracción de las proteínas con fenol. Para esto de aquí es un método alternativo a la extracción de TCA, que es la que usted mencionaba antes, la de TCA cetona. Y bueno, ¿por qué? Porque esta permite la recuperación de las proteínas y elimina el resto de componentes, que puede ser, por ejemplo, polisacáridos, lípidos, etc. Y bueno, para esto primero se trituran las muestras, que eran de los micelios de esta Aspergillus carbonarius, que estaban previamente congelados. Aquí incluso, bueno, creo que no puse que estaban congelados, pero estaban congelados a menos 80 grados centígrados, creo que era. Bueno, luego esto se añade un tampón de extracción y bueno, aquí está escrita la composición de ese tampón de extracción. Se realiza también una homogenización que se hace en una máquina que Polytron, o creo que era Polytron con Y, no estoy segura, pero bueno, se realiza esa parte. Perdón. Dime una cosa, ¿Sí? este artículo es de españoles. Sí. Es que a ellos les encanta llamar a todas las cosas Tron. Ellos, las máquinas donde yo estudié en España. Yo busqué información sobre No ese aparece aparato, pero no nada. encontré nada. No, Sí, que por no. eso solamente lo dejé así, porque no sabía No cuál era. Pero, no te preocupes. bueno. Es que ellos le llaman, a ellos les ponen a todos los aparatos, no sé por qué, les ponen ese nombre Tron. Y entonces, cuando yo estudié allí, y las cámaras de incubadoras de plantas, ellos le llaman fitotron. Entonces, cuando yo volví a ver, yo no, antes de irme a estudiar, yo no utilizaba esos equipos porque mi investigación era diferente. Yo trabajaba en biotecnología, en producción de enzimas, y luego allí estuve en un laboratorio haciendo mi postdoc donde se usaba el fitotron. Entonces, cuando yo vuelvo a Venezuela, me dicen, ven para que veas dónde están las incubadoras de las plantas. Y cuando voy, yo le digo, pero si estos son los fitotron. Y me dice, fitotron, ¿qué cosa? Fitotron. Yo traté de buscar información, pero no encontré nada sobre eso. Así Esos que son los solamente nombres puse... de ellos. Esos nombres son españoles nada más. Por eso te pregunté que si era de España, porque a ellos les encanta poner el nombre Tron. Dale, chévere, seguimos. Bueno, ya, luego de esta homogenización, ya se agrega la parte del fenol y también se hace la parte de centrifugación por 15 minutos y ya se recolecta por último la parte fenólica. Bueno, este proceso se repite 3 veces y ya por último, bueno, se hace la precipitación de las proteínas a menos 20 grados centígrados con acetato amónico, que justamente es para hacer esta precipitación. Bueno, y en este artículo justamente decía lo que usted mencionaba antes, que el método de extracción va a depender de la muestra, porque ellos habían realizado antes un método que era justamente este método TCA-acetona y no les había funcionado. Entonces, ya luego realizaron este otro método con fenoles, que ya resulta, puede ser más apropiado la palabra, para Aspergillus, porque este Aspergillus tiene una gran cantidad de pigmentos que también se extraían junto con la proteína. Entonces, al hacer la extracción de proteínas con fenol, se consiguió que estos pigmentos ya no interfieran en la migración durante la electroforesis. Entonces,
bueno, por eso este método en este caso específico es más ventajoso. Excelente. Este mismo método nosotros lo utilizamos en el laboratorio aquí en la SPOL cuando hacemos, por ejemplo, extracción de hojas de banano, de plantas. Cuando trabajamos con los mismos hongos también, porque tal como tú dices, los hongos tienen, y Aspergillus en general, tienen un micelio bastante grueso y luego además en el proceso de extracción, dificultad por las azúcares y compuestos pigmentos que también yo están vi que asociados. era porque justamente la pared solar es muy gruesa, muy fuerte, Ajá. entonces y está llena de polisacáridos. Entonces, por eso se hacía esta extracción con fenol más, podríamos decir, beneficiosa en este caso. Ajá. Y si te pones a ver, es una extracción que tiene sentido lógico porque cuando se hace extracción de ADN se utiliza una mezcla fenol-cloroformo. Y la interfase en la extracción son proteínas. Entonces, aquí en la extracción con fenol tenemos eso. ¿Qué desventaja tiene este método? Que el fenol es muy tóxico. Y hay que tener mucho cuidado en la manipulación del fenol porque a la larga es cancerígeno y no es ideal que sean todos los protocolos con eso. Además, no todas las proteínas necesitan un protocolo de esta complejidad, pero muy chévere que lo trajiste. Importante señalar, ella, por ejemplo, lo primero que dijo, el tampón de extracción, fíjense la diferencia entre el que presentó Byron primero, el tampón de extracción de Byron era un tampón que ya incluía el tampón de suspensión. Ellos hicieron del tampón de extracción el de suspensión, que tiene 7 molar urea, 2 molar tiourea, que ya lo tiene al final. Ellos lo ponen desde el principio. Lo ponen, en el caso de Byron, lo ponen desde el principio. En este caso, ellos hacen un tampón de extracción con sacarosa PMSF, que es un inhibidor de la actividad proteolítica, porque hay mucha actividad allí proteolítica, y betamercaptoetanol, que es el que rompe los enlaces disulfuro. En el caso de Byron era DTT lo que utilizaba. Y luego hacen todo el procesamiento, la extracción en la fase fenólica, y luego que suspenden todas las proteínas en un tampón similar al que nombró Byron. Entonces fíjense que cada quien va como adaptando sus metodologías. Si pudieras y la tienes a la mano, solo si la tienes a la mano y muestras los geles, el resultado de los geles en el paper, te lo agradezco. Si no, no te preocupes, lo dejamos para otro momento. Ya, es que eso era un archivo adjunto de las imágenes y no lo No descargué. estaba, tranquila, no te preocupes, chévere. Quedamos hasta ahí, que lo que era Ok. la metodología. Vámonos con el siguiente. Ya, gracias. No a ti. El siguiente. Gisela, Camón. ¿Ya? Gisela, Camón. Hola, Miss. Hola. Lo que pasa es que no estoy en computadora. Lo puedes No. compartir. Le estoy pidiendo a mi compañera aquí. Ok. Sí, ya lo voy a compartir un Ok, momento. buenísimo, gracias. A ver. ¿Sí se ve? Sí. Déjeme ver, ya va. A ver. Sí, sí se ve. Ok, no puedo ver bien. Listo. ¿Sí está? Un momentito para ver una cosa que... Espérense un segundo, sí, ahí está. No sé si en algún momento me tenga que retirar un segundito nada más para tener una llamada, porque estoy acompañando en la implementación de un laboratorio en Machala, y como yo no voy a ir hasta allá, me van a mandar la información de dónde necesito que coloquen los mecheros, pero si me llaman, salgo un momentico. Chévere, Gisela, adelante. Ay, en bovino, qué lindo. Ajá. Sí. Justo también con mi compañera puse la metodología. El paper, como está en la presentación, es la
a partir de la membrana vitelina de los embriones en bovinos para sus estudios, para estudiar proteómicamente con análisis mediante electroforesis bidimensional. Entonces, en la siguiente diapositiva está un gráfico donde se ve la metodología. Lo realizaron en 2 fases. La primera fase es obtener material biológico y la segunda fase ya es el diseño experimental. Primero, con el saco vitelino que se extrajo de aquí se extrajo de los úteros de los bovinos. Ajá, sí, extrajo el embrión junto el saco vitelino. Fueron retirados mediante una incisión del útero y luego fueron congelados con nitrógeno líquido. Entonces, estos sacos vitelinos fueron de 23 y de 37 días de gestación. Estos se homogenizaron mecánicamente de forma separada con tubos de Eppendorf, como ya lo mencioné, en presencia de nitrógeno líquido. Luego de aquí tuvieron esos lisados, se mantuvieron a menos 20 grados junto con un tampón de rehidratación, que en ese tampón contiene urea, contiene diurea, chaps, anfolitos, DTT y también inhibidores de proteasas. Se estuvo, durante todo ese tiempo, y fueron sometidos a centrifugación por 5 minutos, se retiró el pellet y ese sobrenadante se lo traspasó a otro tubo de Eppendorf. Y ahí se realizaron estas cuantificaciones de las proteínas y para realizar la electroforesis bidimensional. Y aquí menciona la siguiente parte del isoelectroenfoque. El isoelectroenfoque. Eso. En la figura anterior está el isoelectroenfoque que se realizó. Se utilizó tiras de gradiente no lineal, de pH inmovilizado. Perdónenme, discúlpeme, pero yo creo que Gisela está hablando ya de otra diapositiva y nos quedamos en la diapositiva anterior. ¿Sí o no? Ah, no, es la misma, perdone. Es la anterior donde... Sí. Ah, ok. En la diapositiva que estaba mostrando ahorita mi compañera era el proceso de... El proceso de extracción. Ajá. De material biológico. Ya en este segundo proceso, que es el del isoelectroenfoque, se realizó con tiras con gradiente no lineal de pH inmovilizado de 3 y 10, y estas tiras se fueron rehidratando con este tampón de rehidratación mediante 12 horas. Y luego se realizó la electroforesis de 500 voltios en 1 hora y de 1000 voltios y de 8000 voltios en 4 horas. Luego se realizó el SD Space con el procedimiento de ICD Space, y esos geles al final se tiñeron con azul de Comasi, con tinción de azul de Comasi, y luego de eso se escanearon estos resultados. ¿De dónde irían ubicados los mecheros? Gisela, dame un minutito que le voy a contestar a una persona y ya te sigo escuchando. Dame un momento.
Perdónenme, por favor. Ajá, Gisela, discúlpame, es que tenía que solucionar eso. Eh, entonces, tú seguiste la secuencia de lo que hicieron ellos después del proceso de extracción, pero básicamente vayamos un momentico a la extracción. Fíjense, esta muestra es una muestra de tejido. Vamos a la diapositiva de la extracción, de metodología. Ajá. Como es un tejido, lo primero, lo más fácil es utilizar nitrógeno líquido para congelar el tejido y eso te va a permitir que sea frágil y se pueda pulverizar con relativa facilidad. Y luego que se ha hecho el homogenizado, ellos no se complican mucho en los tampones que utilizan, hacen una extracción con tampón tris y luego ya van a los procesos de centrifugación, obtención de los peles y la preparación de la muestra para la solubilidad, que va a seguir un poco los protocolos que hemos visto anteriormente. Ellos tuvieron que seguir un protocolo similar. Pero básicamente lo interesante es que si se dan cuenta, cuando es más sencillo el material, lo más fácil de manejar, es más sencillo el protocolo, y cuando los materiales son más complejos, como el que acaba de presentar hace un momento Carla, que tienen más dureza de la pared celulares, etcétera, entonces se hace más complejo. Es más difícil la extracción, hay que buscar protocolos más complejos. Excelente, Gisela, muchas gracias. Vamos con la siguiente, voy a tener una llamada. Vamos con la siguiente. Hola, ¿sí se ve el documento? ¿No? No, no se ve.
Sí, sí, ya, ok. Yo me basé en un paper que hace una evaluación de la creación de métodos de proteína, de métodos de creación de proteína aplicados en proteómica, análisis proteómicos del tomate, de sus hojas y semillas. Okay. Son 4 métodos, 4 protocolos que se pueden destacar en el paper. En el cuadro que está a la izquierda describe detalladamente los métodos en una forma resumida y los volúmenes utilizados. Destaca TCA acetona, método de fenol, tris-TCA, y aparte se usa un método complementario que no es muy popular, el tris-base. El primero se usa en 10 mililitros del ácido tricloroacético, el otro 15 mililitros en fenol, el otro 8 mililitros en la solución TCA. Bueno, el primer protocolo, como ahí está detallado de una forma más descriptiva, se usan 10 mililitros de solución congelada, que son añadidos al tejido de la planta, en tubos de centrífuga que están inmersos en hielo, que son de capacidad de 40 mililitros. Estos tubos son colocados en un congelador a menos 20 grados centígrados por 2 horas. El material insoluble remanente es removido por centrifugación configurado en 21.000 Gs a 4 grados centígrados por 30 minutos. El pellet obtenido se lava 2 veces con 10 mililitros de solución congelada de beta-mercaptoetanol en acetona. Antes de pasar, me pasé la parte de cómo se aplica tomate. El proceso de obtención del material biológico es cultivado en invernaderos en temperaturas de 18 a 24 grados centígrados aproximadamente, con un sistema de irrigación que es para la germinación al principio, durante 15 días. Luego estas plantas germinadas se trasladan a un sistema hidropónico que se le da una mayor cantidad de nutrientes con una concentración del 10% que aumenta hasta el 50%. Así se les adapta a esta solución. Son 5 plantas que se usaron en el experimento del paper, y estas han sido, en el momento que ya han pasado el tiempo de cultivo, fueron inmediatamente congeladas en nitrógeno líquido y almacenadas en menos 80 grados centígrados. Bueno, el segundo protocolo, el de fenol, los tubos con la muestra y la solución de extracción son sumergidos en hielo, donde son homogenizados en un shaker a 70 RPM por 30 minutos. Este fenol, que está ya con la mezcla de buffer, se añade a cada tubo sumergido en hielo y se lo deja por 30 minutos en el shaker. Las muestras son centrifugadas a 10.000 G a 4 grados centígrados por 30 minutos, y el supernadante se lo transfiere a otro tubo. 2 mililitros de fenol y 15 mililitros de la extracción de la solución de extracción fueron añadidos a los tubos y homogenizados por 30 minutos con hielo. Siguiente, existe otro paso de centrifugación. Luego el fenol extraído se transfiere y se divide en 2 nuevos tubos. Ramón, hola. yo te estoy escuchando. Si estás dando yo estoy, ya te atiendo porque estaba teniendo una llamada. Por favor, dame un segundo y vuelve otra vez porque si no me pierdo y no sé ni siquiera lo que presentaste. Ok. Gracias. Ya. Ok, perdóname, por favor, Ramón, ahora sí. Claro. Pues si me pones, por favor, el nombre, que lo leí, pero no al principio. Ok, sí, estaba en el segundo método de fenol. Y continúo, ¿no?
No, No, quería que me mostraras el inicio, la primera Ok. diapositiva, por favor, si eres tan amable. de acuerdo. No, ¿de qué es la extracción? Perdón, no quiero saber. Ah, hojas de tomate y raíz. Chévere, perfecto. Ahora sí, vamos a los protocolos. Gracias y discúlpame. Ok, sí, bueno, continúo. Método Fenol, esta mezcla es la que se obtuvo, se la centrifuga a 16.000 por 20 minutos en 4 grados centígrados y el supernadante es descartado. Los pellets son cubiertos con 40 mililitros de 0.1 amonio molar, acetato en 100% de metanol. Metanol al 100%. Las muestras se dejan para precipitar por 2 a 3 horas a menos 20 grados centígrados. Nuevamente un paso de centrifugación para separar a 4 grados centígrados. Este paso es repetido 2 veces y luego el pellet es dejado para secarse en un desecador a 4 grados por 2 días. Dentro del tercer protocolo, que es el método TRIS-TCA, bueno, la solución de extracción es añadida a las muestras y los tubos son agitados por 15 minutos en un shaker con hielo. La mezcla es centrifugada a 12.000 G por 30 minutos a 4 grados centígrados. El supernadante se divide en 2 nuevos tubos y cada uno de ellos son de 30 mililitros al 20% de TCA con acetona añadida. Este es mezclado y incubado toda la noche a 20 grados centígrados. Las muestras de aquí son centrifugadas a 20.000 por 30 minutos a 4 grados centígrados y el supernadante es descartado. Los peles son lavados con una solución congelada de 0.07 beta-mercaptanol en acetona y luego se lo deja secar en un desecador a 4 grados centígrados por 2 días. Aquí hay una comparación de los 3 métodos, TCA, acetona, el fenol y TCA. El que obtuvo una mayor significancia fue el método TCA acetona. Eso sería. Ellos el mejor rendimiento que obtuvieron fue en la proporción TCA acetona, ¿no? Voy a aprovechar el protocolo que, fíjense, el protocolo que presenta es interesante el de Camón, porque lo que nos estamos encontrando, déjalo allí, es que fenol, así como en el caso de Carla, el fenol fue como la mejor opción desde el punto de vista, creo que fue de Carla, en el caso de los hongos. Fue la mejor extracción, en este caso no es la más idónea. Entonces, nunca nos podemos decantar de, vimos en este paper que esta es la mejor, tenemos que probar cuál es la mejor para nosotros. Y lo interesante aquí es que vean el universo de spot que aparecen desde el punto de vista del punto isoeléctrico, que es en el sentido horizontal, y de masa molecular, que es en el sentido vertical. Entonces, al final, eso es lo que queremos ver, que también es como los primeros Ls que mostró Byron. A ver, ¿algún otro que tengamos? ¿Todavía me falta alguien o ya estamos todos? Muchas gracias, Camón. ¿Estamos todos? ¿Ya? ¿Presentaron todos? No sé. Creo que sí, sí. Hoy estamos completos, nos falta 4. Tengo como que son 4 nada más. Natalie, Camón, Byron. Porque se salió Carla, creo. Bueno, chévere. Ok, entonces, señores, voy a compartir yo pantalla para hacer énfasis en algunas cositas más. ¿Qué horario estamos ya? ¿Qué hora es? Así estamos bien. Antes de continuar. Okay. Entonces, el método al que ustedes han hecho alusión, déjenme terminar un momento de mandar aquí una cosa, un mensaje que tengo a medias. Denme un segundo.
Entonces, la técnica de electroforesis bidimensional también se conoce, aparece con este término ISO-DAL por isoelectroenfoque y Dalton de peso molecular en Dalton que tiene las proteínas. Entonces, el principio lo mostró uno de ustedes en una de las diapositivas, se basa en o la base de ay Dios mío, me van a volver loca hoy de mensajes. Es que estoy con lo del laboratorio, espérense un momento, que la persona no sabe cómo va a conectar el mechero. Entonces, les decía que se basa en esta metodología. Esta metodología es una metodología del año 70, es antigua y se llama electroforesis, el sistema PAGE que ustedes ven, PAGE, es en buffer, es un sistema de electroforesis en buffer discontinuos, ¿no? Desnaturalizante en buffer discontinuo. El proceso de desnaturalización en estas electroforesis utiliza un detergente que se llama SDS, que es el que va a colaborar en el proceso de desnaturalización. Pero cuando nosotros hacemos una electroforesis bidimensional, nos encontramos con dos electroforesis. Se hacen dos electroforesis, primero una y luego la otra, utilizando como metodología en el primer paso una separación en base al punto isoeléctrico. Ustedes mismos lo dijeron, varios de ustedes ya comentaron que hay una primera separación en base al punto isoeléctrico y se juega con esta característica que pueden tener las proteínas de tener un punto isoeléctrico específico, un lugar en el que se inmovilizan. Y esto nos permite que una muestra se descomponga en muchos puntos y que cada punto aproximadamente sea una proteína. Entonces, este gel que ustedes ven aquí descompuesto en muchísimas proteínas realmente corresponde a uno de estos carriles. Es decir, si yo escojo este carril que está aquí, yo lo coloco, preparo las proteínas y las coloco primero en una tira y luego las descompongo en muchísimas proteínas porque se supone que para cada banda de estas que yo veo aquí, realmente equivale a muchas proteínas en diferentes puntos isoeléctricos y diferentes masas moleculares, y efectivamente es así. Cuando lo vemos en conjunto, veríamos una imagen como la que está acá. Esta electroforesis bidimensional nace en 1975. ¿Y qué es lo que sucede? Que prácticamente nadie la utiliza, ¿no? Porque era muy complicado, yo nunca la llegué a hacer, tengo una profesora mía que la llegó a hacer, lo que se hacía era que en un capilar, exactamente en un tubo capilar, recuérdense que el tubo capilar es delgado por dentro como un cabello, prácticamente como un cabello, es muy delgado dentro, y lo que se hacía era que se llenaba con una inyectadora ese tubo capilar de un gel, y ese tubo capilar, en ese gel se mezclaba, junto con el gel se mezclaban las proteínas y se colocaba en un campo eléctrico, en una buffer parecida a las cámaras de electroforesis de ADN. Entonces, aquí ocurría la separación en el punto isoeléctrico y luego ese capilar, ese tubo de vidrio se partía y de él se extraía un fideo que era el que se colocaba encima del otro gel. Entonces ese proceso, esos fideos se rompían, no sé cuánto, había que tener mucha pericia, y luego entonces era que se hacía la segunda dimensión. Entonces la técnica se hizo muy compleja, pero en el tiempo aparecieron dos equipos que fueron interesantes para mejorar esto. Uno fue este equipo que se llama Electrophoresis Fact System, es un equipo que sacó Amersham, y ellos te vendían el gel preparado. Entonces, este es un gel que yo hice en mi tesis doctoral de puntos eléctricos. El gel era como una lámina de acetato que venía ya lista en un sobrecito, igualito que estos geles de las manos que les dan a uno en los restaurantes, y estas toallitas, así, un estuchito así, ustedes abrían allí, sacaban ese gelecito chiquito y lo colocaban en este sistema que está acá, ¿no? Aquí en esta plataforma. Y en esta plataforma
lo que ocurría era que tú programabas la corriente que querías que pasara por la superficie del gel con muy poquito volumen de buffer y separabas las proteínas en puntos eléctricos, en masa molecular, etcétera. Y luego aquí ustedes ven que están todas estas botellas, esto que está aquí, este espacio, era como una mini lavadora, entonces tú enganchabas tu gel allí y la lavadora mezclaba el tint teñido de colorado, calor, no sé cuánto, y te quedaba el gel así muy bonito como se ve acá, con las bandas bien teñidas, bien definidas, y punto isoeléctrico. Entonces a alguien se le ocurrió que esta técnica era muy buena para la separación y además apareció en los 90, este también lo utilicé yo. Ambos los equipos los he utilizado. Este equipo, el Cotoforcell, era un equipo para purificar proteínas en base a su punto isoeléctrico. Entonces, este equipo lo que hacías es que en fase líquida, tú llegabas y metías en este tubo tus muestras que tú querías separar. Y este tubo, utilizando una corriente muy fuerte, hasta 10.000 voltios, lograba una separación. Esta varilla que se ve aquí es de cerámica y se mantenía muy fría con un baño, conectaba un baño de agua fría aquí y que circulaba dentro, enfriaba esta varilla y mantenía frío el sistema durante la separación. Entonces, se vio que sí era interesante separar proteínas por puntos eléctricos, se vio que había una alternativa a no hacer esos fideos horribles engorrosos y entonces a alguien se le ocurrió cortar estos geles en tiras. Y entonces estas tiras son las que te venden ahora comercialmente. La semana que viene se las voy a mostrar para que ustedes las puedan ver. Y esas son las que se utilizan para ir a la segunda dimensión. Entonces no voy a entrar en el detalle de preparación de la muestra porque precisamente para eso nos mandé a ustedes a hacerlo, pero sí vamos a ir al punto en el que hay que rehidratar la tira. Entonces muchos de ustedes colocaron buffer de solubilización, buffer de rehidratación, etcétera, y es donde se prepara la muestra finalmente. Las muestras que ustedes mostraron de una u otra manera en diferentes protocolos, cómo se preparan, se colocan como se ve aquí en este tipo de bandejas, estos son para uno de los tipos de equipo, o en este tipo de bandejas, o en este tipo de bandejas, ¿no? Entonces lo que se hace es que con una pinza y el buffer se coloca la tira y se sumerge dentro de la muestra del buffer que tiene las proteínas. Y la tirita es como si fuera una esponja seca. Imagínense que yo tengo una esponja semi deshidratada, ¿no? Entonces cuando yo le sumerjo mi tira allí, la esponja se va a hidratar, se abren unos huequecillos y allí se va a incorporar en esa tira la muestra. Una vez que ya yo he dicho, que lo dijo Ramón en lo último, una hidratación de 12 horas, que se hace overnight, yo lo que hago es que me voy entonces al sistema de electroforesis. Entonces, aquí están los métodos, la semana que viene vamos a hacer un pequeño análisis de los métodos, pero en la práctica, pero lo que termina sucediendo, las tiras se ven así como están estas, y cuando yo he colocado mi mezcla compleja en la tira, cuando yo voy al isoelectroenfoque y ejerzo una corriente sobre esta tira, voy a terminar logrando que una mezcla que era así un arcoíris de colores termine convirtiéndose en colores discretos, en separaciones discretas de proteínas. Y eso me permite que yo las separe luego por su punto isoeléctrico. Entonces, la primera dimensión de la proteína es el punto isoeléctrico. Estos son los diferentes equipos que se pueden utilizar, por eso se llama de 2 dimensiones. Y lo que voy a lograr es que mis proteínas lleguen en una condición en donde su carga neta es 0. Fíjense, en este caso, esta proteína está cargada neta positiva, en este está cargada neta negativa, y hay un momento en que la carga neta puede ser neutra, es decir, que el número de cargas positivas y negativas se neutralizan. Nosotros hicimos un ejercicio previamente de los aminoácidos que hicimos la semana pasada, y ustedes vieron en esos modelos que los aminoácidos tienen diferentes cargas y que esas cargas van a imprimir una carga a la proteína. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Que la mezcla, después de un tiempo sometida a un campo eléctrico, va a dejar a las proteínas organizadas en diferentes puntos. Fíjense que uno de ustedes mostró un gel y el rango era de 4 a 7. Y así sucesivamente cada uno va a tener rangos diferentes. Entonces, en este punto es importante tener mucho cuidado con el control de la temperatura y los altos voltajes. Necesitas mucho voltaje, 10.000 voltios. Por eso los equipos son caros, porque son equipos que incluyen un voltaje muy elevado.
Y el control de la temperatura se solucionó, ellos colocan una plancha peristáltica donde mantienen la temperatura controlada y entonces no hay pérdida, desintegración ni daño de las proteínas por este proceso. Aquí tampoco les voy a explicar mucho acá porque no me parece interesante, este punto sí, ¿no? Fíjense por qué es tan importante el tema de la temperatura y uno es tan insistente y no se puede hervir la muestra, hay que tener cuidado con la temperatura y cuidado con la temperatura, porque en el proceso se puede dar como la muestra para la solubilización, se utiliza el agente cariotrópico urea o tiourea, en el proceso en el que la urea o la tiourea se encuentran sometidas a calor, a temperatura, va a ocurrir un proceso que se llama carbamilación de la proteína, que consiste en la adición de un ion cianato a la proteína que cambia la masa molecular de la proteína. Entonces, al cambiar la masa molecular de la proteína, recordemos que este proceso se realiza con la intención de identificar a una proteína al final por una metodología de espectrometría de masas. Entonces, la espectrometría de masas lo que hace es que pesa a la proteína. Entonces, si yo tengo una proteína como la lisosima y sé que la lisosima tiene 14.000 Dalton, cuando yo peso a la proteína que yo quiero obtener, el peso me va a decir 14.000 Dalton cuando lo peso en el espectrómetro. Pero si yo he estado en contacto con la urea y la urea me ha carbamilado a la proteína, yo voy a tener la adición de un ion, de los iones cianatos, y estos me van a cambiar el peso molecular. Entonces aquí se ve claramente como el ejemplo. Fíjense, yo tengo el aminoácido lisina, su masa molecular es 128, pero si ella sufre una carbamilación, la adición de un cianato, va a tener 43 Dalton más y va a pesar 171. Entonces, esta adición de la carbamilación me va a dar un error a la hora de pesar la proteína y no voy a identificarla. Si creía que era A, iba a ser B. Entonces, esta es un poco la intención. En la segunda dimensión, nosotros incorporamos detergentes, porque nosotros necesitamos entonces que la proteína que fue aislada por punto isoeléctrico sea separada por masa molecular. Y para eso yo lo que voy a hacer es jugar con la opción de cargar negativamente toda la proteína. En el caso de los ácidos nucleicos, no hay que hacer esto porque el ácido nucleico es ácido, pues está cargado negativamente. Entonces esa estrategia de separación en base al peso molecular en el caso de los ácidos nucleicos es muy sencilla porque ya tiene la carga. Pero en este caso yo tengo que jugar a ponerle una carga y la pongo a través de un detergente, ahora sí cargado. En la primera fase no puedo poner detergentes cargados, en la segunda fase tengo que colocarlos para separarlos en base a esta característica. Entonces, una vez la tira se ha separado en el punto isoeléctrico, se pasa por un proceso de reducción nuevamente de los puentes de sulfuro y de uso de este elemento que se llama 2-iodoacetamida, que bloquea la posibilidad de que se vuelva a formar el enlace del puente disulfuro. Entonces, vuelvo a procesar a mi muestra, aunque ya lo había hecho, le vuelvo a poner más DTT y bloqueo utilizando la iodoacetamina. En este punto, nosotros podemos parar la electroforesis, no continuar. Hacemos puntos eléctricos, guardamos las tiritas con puntos eléctricos y luego nos podemos ir a la segunda dimensión. Entonces, bueno, aquí no voy a entrar en detalles tampoco porque es más o menos lo que les acabo de explicar, pero esto sí es importante, que es la segunda dimensión. Entonces, ustedes me mostraron, en particular uno de ustedes mostró un ejemplo de distintas separaciones y cuál era la más evidente. Eso a propósito, chéverísimo que uno lo consiguió, porque es un buen ejemplo de que uno realiza este ejercicio. Entonces, si yo les muestro a ustedes estos dos geles y les digo que vamos a ir a la segunda dimensión, en los geles de la mano izquierda, ¿qué pasa, por ejemplo, con la muestra que está en el carril 5? ¿La utilizaríamos para ir a un gel? No, Miss. No, ¿por qué? ¿Qué está pasando allí? ¿Está cómo? Está muy enriquecida. O muy degradada, porque No, si muy degradada. si te fijas, apenas esta banda es la que se llega a observar, ¿no? Todo lo demás es como puro degradado. Y aquí, si nos vamos a estas, pues también tenemos bastante degradación, pero yo me quedaría probablemente con el carril 4, ¿no? Que tiene degradación, pero se observan bastante bien una serie de bandas. Pero vámonos entonces a este otro extremo que está mucho mejor, al lado derecho.
¿Qué carriles de bandas escogerían ustedes para irse a un gel bidimensional? De esas que tienen allí. La 3 y 4. La 3 y 4, porque la 3 y 4 se definen muy bien las bandas, no tiene sobrecarga como aquí, ni tampoco es deficiente. Pero es interesante que les haga ver un detalle, ¿no? Fíjense que los altos pesos, en el rango de los altos pesos moleculares no hay bandas, ¿verdad? Entonces yo debería escoger una trama del gel, un poro de este gel, que es el que voy a separar, que tenga muy poco espacio aquí y que me separe mejor a bajo peso molecular. Entonces, para eso se hace este primer gel, porque nosotros, a diferencia de lo que pasa con ay, se me fue el nombre. ¿Cómo que se llama? A ver. La garosa, a diferencia de lo que pasa con la garosa, que la garosa tiene un poro definido, que yo nada más lo cambio colocando más o menos concentración de garosa. En el caso de los geles que vamos a hacer la semana que viene, estos geles se forman por la adición de dos moléculas, que son la acrilamida y la bisacrilamida. Y la acrilamida y la bisacrilamida, cuando yo las pongo en diferentes proporciones, 7, 6, 7, 10, 12, 15, yo voy a conseguir que estas piezas se acomoden de manera diferenciada, de tal manera que los poros cambian. Entonces fíjense cómo las cadenas se conforman y dejan estos espacios, que es por donde va a migrar la proteína durante la separación. Estas dos moléculas, en condiciones, dejándolas actuar lentamente, su proceso de polimerización es muy lento. Entonces nosotros la semana que viene, cuando lo hagamos, en el momento en el que se mezclan, a la mezcla se le añade en un momento el amonio, el persulfato de amonio y el TEMET. Y estas dos moléculas van a ser catalizadores. Y cuando se añaden, ayudan a la polimerización, se da la polimerización muy rápido y se conforma el gel. Y entonces vamos a tener un gel como este, que es el que haremos la próxima semana, en el que entre dos vidrios, ya lo van a ver ustedes la semana que viene cuando lo hagamos, vamos a tener un desplazamiento, y por eso se llama sistema de buffer discontinuos, en el que en el gel hay un tipo de buffer que es rico en iones cloro, y en el que es herbóreo, en el buffer de corrida, va a ser rico en iones de glicina. Y cuando colocamos la corriente, lo que va a suceder es que la electricidad va a hacer que las glicinas desplacen a los cloros dentro del gel, y en este proceso de ingreso, incorporación y desplazamiento de los cloros, se movilizan a las proteínas. Entonces las cadenas de proteínas van a quedar diferencialmente acomodadas dentro del gel. Entonces esto es básicamente lo que haremos la semana que viene. Esto no lo voy a explicar, pero lo que sí quiero que vean es que fíjense que la acrilamida, bisacrilamida, según yo la coloque en las cantidades, voy a tener geles de 6, 8, 10 y 12%, y esta mezcla, según sean el cadioacrilamida, bisacrilamida que se utilice, puede darme la posibilidad de también separar ADN, ARN y proteínas. Es decir, que esta estrategia también se puede utilizar para ácidos nucleicos, pero es más compleja, más difícil, no sé cuánto, y la gente no las utiliza. Además, la tinción para ADN tiene que ser con plata, y entonces eso hace que sea todo más complicado. El punto del que les hablaba con respecto a los de alto peso molecular, fíjense cómo nosotros podemos utilizar geles donde el alto peso molecular se separa muy bien, como acá, y no así el bajo peso molecular, o geles donde los altos pesos moleculares se quedan muy aglomerados arriba y separados en el medio, ¿no? Los valores del medio. Entonces, esta sería la estrategia para tener mejor resolución en el tipo de geles como el que les mostré. ¿A qué hora vamos ya? Chévere. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí o no? No hay. Ok. Les muestro entonces cómo se vería. Con esto es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Ustedes van a ser los primeritos de pregrado viendo esta materia, que van a tener la posibilidad de hacer esto. Nunca antes lo habíamos podido hacer porque vino la pandemia, esta materia es nueva, vino la pandemia y no lo pudimos hacer. Entonces, esta es la cámara de electroforesis. Y la cámara de electroforesis tiene esto que es un casting, lo veremos la semana que viene con los vidrios. Y dentro de estos vidrios vamos a construir un gel que se va a ver como este que está acá, ¿no? Entonces este sería el gel, y aquí está colocada una tira. No lo vamos a hacer con tira, vamos a hacer una dimensión, pero les mostraré las tiras, y entonces se coloca una tira y se embebe todo el sistema para que se dé la separación
de la electroforesis. Entonces, con esto y un bizcocho, los voy a dejar hasta hoy. Vamos a ver un momento esto. Aquí se ve cómo se va a dar la separación finalmente, ¿no? Abrí una cosa que no era. Ajá. A ver. Porque aquí. Lo que ocurre es que la tira que había sido colocada en punto isoeléctrico, luego yo la separo por peso molecular y voy a tener puntos separados discretamente en distintos puntos. Entonces, quedamos aquí y la semana que viene, mientras estemos haciendo el gel, hablaremos entonces de un poco del análisis y de cómo se solucionan los problemas con esta herramienta. Pero ya hemos avanzado bastante. ¿Alguna pregunta? Les voy a dejar una tarea práctica para la semana que viene. Se las voy a dejar en la plataforma. Es decir, que no tenemos la hora siguiente, sino que les dejo la tarea para que sea la práctica. Fíjense, les voy a mostrar a dónde los voy a mandar. Los voy a mandar a esta página. Me pueden entregar hasta la semana que viene, no hay apuro. Pero los voy a mandar a esta página. Permítanme que la busque. A esta página, y en esta página que está aquí hay depositados una gran cantidad de geles. Entonces se van a ir aquí al portal de geles bidimensionales y aquí aparecen entonces diferentes geles que están depositados en estas páginas. Entonces ustedes se pueden venir, fíjense, estos son los geles que se encuentran, que hay disponibles. Y ustedes lo que tienen es que jugar aquí e ir, por ejemplo, voy a ver si Swiss, aquí. Ajá. Debería yo poder ir directamente aquí al gel, a ver que vaya yo a los geles. A ver. Aquí. Pero ¿por qué no me deja entrar a los geles? Bueno, aquí yo los dejo a ustedes para que ustedes vayan viendo, pero la cuestión es que ustedes pueden ir jugando con esto. No entiendo por qué no puedo ir al gel directamente. Si yo les voy a mandar la página que va directa al gel. Les voy a mandar la página que va directamente a los geles para que entren directo, porque aquí lo que me está mandando es aquí y la idea es que ustedes vayan a los geles y los abran. Entonces aquí lo que están es ya depositados geles de diferentes líneas de modelos biológicos y la idea es que ustedes revisen e identifiquen un par de proteínas. Ahí yo les doy las explicaciones en base a su punto isoeléctrico y su masa molecular y digan si esta ha sido identificada. Y ya la semana que viene discutimos esta tarea. Yo se las hago llegar. Ese sería lo que corresponde a la práctica del día de hoy, pero la dejo ya para que ustedes las hagan libremente. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿No quieres subir más diapositivas? Sí, por favor. ¿En la traducción? Sí, claro. Okay. Es la evaluación, es parte de la evaluación. Ok, gracias. ¿Todos van a poder ir la semana que viene? Yo sí, Miss. Chévere, Byron. Sí, yo también. Gracias. Creo que me habló Carla. Sí, también. Ajá, chévere. Muchas gracias, Natalie. Pues necesito que vayan porque, bueno, es el único momento en el que vamos a hacer una práctica así in situ y es presencial. Bueno, chicos, entonces con todo quedamos entonces hasta la semana que viene. Yo les subo el deber, voy a buscarle la página exacta para que puedan entrar directamente a los geles y les subo el deber para que entonces puedan hacerlo para la semana que viene y los discutimos y la semana que viene discutimos acerca del modelo. La semana que viene es mi última clase de esta parte, luego viene la clase del profesor Juan Manuel, que son creo que 3 semanas más, y luego las 2 últimas clases que son conmigo, y ya esas son mucho más dinámicas, hablamos acerca de generalidades. Voy a invitar a una exalumna mía de esta misma materia, que está trabajando ahora conmigo, ayudándome a hacer temas de metagenómica para que ella diga, les cuente cómo es su experiencia ya después trabajando en estos temas. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bye. Gracias, Miss. No, a ustedes. Chao, cuídense. Suban las diapositivas. Chao, chao.